Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for me. Most glorious Lord. Hola amigos de María Visión, soy Rafael Piña Valdés y para mí es un gran gusto darle la bienvenida a este espacio que lleva por nombre Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Es un programa que trata de explicar de la manera lo más sencillo posible las razones de nuestra fe, todo aquello que nos hace ser católicos y, por qué no decirlo también, sentirnos orgullosos de serlo. La apologética, para todos aquellos que es la primera vez que nos sintonizan, es una rama de la teología que trata del estudio, la explicación, la exposición, precisamente de las razones de la fe cristiana. En nuestro caso, la fe cristiana católica. Apologética es una palabra de origen griego que significa defensa. Sin embargo, nosotros aquí tratamos de hacer una apologética como aquella que nos pedían los obispos latinoamericanos reunidos en Aparecida, en Brasil hace algunos años, donde en su documento conclusivo nos exhortaban a practicar una apologética como la que hacían los primeros cristianos. ¿En qué consistía o cuál era la peculiaridad de esta apologética? Bueno, que más que ser una apologética de defensa, era una apologética de explicación. Obviamente se entiende que mientras más y mejor se explique algo, en este caso la fe, pues menor necesidad habrá de defenderla. Esto no quita que también la apologética sea defensa cuando la ocasión lo amerite. Hay que estar listos también para eso. Muy bien, este programa se fundamenta en una cita de la Escritura particularmente. Está en la primera carta del apóstol San Pedro, que recoge el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, donde a partir del versículo 13, San Pedro, el apóstol, el primero de los papas, aquel elegido por Jesucristo para ser la roca sobre la cual fundaría su iglesia, nos exhorta a todos nosotros diciendo: estén siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que les pida razón de su esperanza. Ahora, San Pedro añade dos, digamos, sine qua non, dos elementos, dos características sin los cuales esta labor pues no se puede llevar a cabo. ¿Cuáles son estos? El primero es la dulzura, el segundo es el respeto. San Pedro dice, pero háganlo con dulzura y respeto. Es decir, dar respuesta, dar razones de nuestra esperanza a los demás, tiene que ser con dulzura y con respeto. Porque sin estos dos elementos, tú puedes tener los mejores argumentos, las citas bíblicas en la memoria perfectamente grabadas, conocer la historia de manera perfecta, ser un elocuente orador. Pero si no tienes caridad, no tienes dulzura y respeto, pues seguramente podrás ganar algún argumento, pero no vas a ganar ninguna alma. Y lo sabemos todos muy bien, que el objetivo de la apologética no es el vencer con los argumentos, no es convertirse en un maestro del debate, sino llevar almas a Cristo. Llevar almas a Cristo. Es por eso que también la apologética mejor, la que es la mejor de todas, no es la que se hace con palabras. Por más efectivas que las palabras son, y pueden ser, la mejor apologética es la que se hace con el testimonio, con el ejemplo de vida, la que se hace sin palabras. Ahora, si nosotros logramos conjuntar ese binomio entre testimonio y razones bien argumentadas, miren qué poderoso testimonio, qué poderoso instrumento vamos a hacer en las manos de Dios para acercar a muchísimas almas a Él. Si logramos predicar y después practicar lo que predicamos, allí sí que Dios se va a valer de nosotros de una forma admirable, pues para lograr el objetivo de la apologética, que no es el de la conversión, no. El objetivo es el de quitar obstáculos en el camino de fe de los hermanos, o en el propio incluso, para que estando el camino libre, cada persona pueda en libertad, elegir a Dios. A Dios se le elige en libertad, porque la opción por Dios es una opción de amor, y el amor tiene que ser libre o no es amor. Cierto es también que la apologética ayuda a conocer mejor, a conocer más. Y esto también está orientado al amor, porque nadie ama lo que no conoce, y el amor demanda conocimiento. Todo aquel que ha estado enamorado
puede dar testimonio de esto. El amor demanda conocimiento. Así pues, el amor nos impulsa a la libertad y al conocimiento, y la apologética ayuda a estas dos cuestiones. A la libertad porque nos libera de los prejuicios, de las telarañas, de los errores históricos, de todo eso que nos aprisiona y no nos permite creer libremente. Y también no solo del conocimiento, no solo de la libertad, decía yo, sino también del conocimiento, porque nos va a ayudar a través del conocimiento de la Escritura, del conocimiento del magisterio de la Iglesia, del conocimiento de la historia y de la aplicación del sentido común, nos va a ayudar a conocer mejor nuestra fe. ¿Y cuál es el centro de nuestra fe? El centro es una persona. ¿Qué persona es esta? La persona de Jesucristo. Nos va a ayudar a conocer más a Cristo y así amarle más. Muy bien. Habiendo dicho esto, doy la bienvenida a los que siguen este espacio habitualmente, semana con semana, y también a los que lo hacen por primera vez. María Visión es una señal que llega a muchísimos países, sí, a muchos países, particularmente en el continente americano, pero también en el continente europeo, algunos de ellos. Yo saludo a todos los que nos sigan en cualquier lugar del mundo, porque también está disponible esta señal a través de Internet, mucho más allá de las fronteras de América y de Europa, en www.mariavision.com. Entonces, doy la bienvenida a todos los que se reúnen con nosotros el día de hoy y ofrezco lo que ofrezco de antemano cada semana. Orar por todos ustedes, por sus intenciones, por sus necesidades, por todos los que ven este programa. Se queden hasta el final o no. Compartan lo que yo aquí digo o no. Se comuniquen de una u otra forma o no. Ofrezco orar por todos ustedes. Pido a cambio que por favor oren también, si así lo desean, por un servidor y por todo María Visión, todo el personal que aquí labora para hacer esta señal posible hasta sus hogares. Tenemos medios de contacto también que los quiero poner a su disposición. El primero de ellos es el correo electrónico. Aparecerá en su pantalla y estará apareciendo recurrentemente durante el programa. Está de hecho ahora allí. apologética@mariavision.com, apologética@mariavision.com, y también tenemos una página en esta red social de Facebook. Ustedes la pueden buscar con el nombre del programa. Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Pongan cuidado en elegir donde dice programa de televisión. Están también los teléfonos, los números de María Visión que están a su disposición durante los cortes. Allí aparecen para que tomen nota de ellos y también se puedan comunicar vía telefónica. Habiendo dicho esto, quiero compartir una cita de la Escritura. Frecuentemente citamos pasajes bíblicos en este programa. Si tú tienes tu Biblia, bueno, ve por ella. Hay que desempolvarla. La Biblia es el libro por excelencia de los católicos y sirve para mucho más que solamente estar de adorno en un librero, en un buró, en una mesa. Es una recopilación de libros, digamos, pero que tiene por objetivo no ser únicamente un texto escrito, sino convertirse en tu vida en una palabra viva, como dice la carta a los Hebreos, viva y eficaz además, que tiene poder para cambiarte, que tiene poder para renovarte, que tiene poder para mostrarte el sentido de tu vida. Toma la Biblia, desempólvala. Vamos juntos a la carta de Santiago. Estamos en el Nuevo Testamento, prácticamente al final. La carta de Santiago en el capítulo 5 dice en el versículo 19, también prácticamente al final de esta carta: hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro le convierte, sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Sepan que si alguno se desvía de la verdad y otro le convierte, el que convierte a un pecador de su camino desviado salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿A qué se refiere esto de conversión? A ayudar a dar este giro de vida. Como los discípulos de Emaús, ese pasaje en el Evangelio de Lucas, que van alejándose de Jerusalén, rumbo a Emaús precisamente, y al encuentro con el Cristo resucitado, con el Señor resucitado, ¿qué hacen? Dan una vuelta y regresan a Jerusalén, una conversión. Bueno, el que ayuda a un pecador en este proceso, en este dar la vuelta a su vida, que sepa que salva su alma de la muerte y cubre multitud de pecados. Si tú te sientes agobiado por los pecados de tu pasado,
o de tu presente, pues la invitación está ahí a que te conviertas, pero que ayudes a otros también a que lo hagan. En este ayudar a otros estarás contribuyendo a la salvación del hermano, a tu propia salvación, y estarás, como dice la palabra de Dios, ayudando a cubrir multitud de tus pecados. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. El tema del día de hoy que hemos preparado tiene por objeto, tiene como uno de sus objetivos, pues ayudarnos a todos en esta conversión, con un tema que es particularmente delicado y que es muy frecuentemente distorsionado por muchos, distorsionado, en los medios de comunicación, distorsionado de boca en boca, distorsionado por los textos, distorsionado por muchísimos. Sin embargo, es un tema que es necesario tocarlo con mucha prudencia, con mucha caridad, pero también con verdad. No hay caridad sin verdad, dice la palabra, y dice también el Papa Benedicto XVI en su encíclica Caritas in Veritate. No hay caridad sin verdad. Y con el tema que vamos a tratar del día de hoy, ¿cómo vamos a decir? Se ha manipulado mucho, se ha tergiversado mucho, se ha torcido en nombre de una supuesta caridad, pero dejando de lado la verdad. Y así, ni tienes verdad, ni tienes caridad. Lo que tienes es oscuridad en lugar de luz. Lo que tienes es tinieblas en lugar de la luz de Cristo. Lo que tienes es carne insípida en lugar de la sal que da el sabor a todo, la sal de Cristo. Hoy vamos a hablar de la sobriedad sexual. Sobriedad sexual. Estaremos hablando en el transcurso del programa con un lenguaje claro, con un lenguaje muy específico para ciertas situaciones, para ciertos pecados. Así que yo te pido, si estás en casa y sueles ver este programa acompañado de niños pequeños, oriéntalos al respecto de lo que vamos a estar hablando. Si consideras que es mejor que no escuchen esto, pídeles que vayan, a otra habitación, que salgan a jugar, qué sé yo. Considero que el lenguaje que utilizaremos es un lenguaje accesible y que no ofenderá a nadie. Sin embargo, por prudencia también debo hacer esta advertencia. Si tienes niños pequeños, oriéntalos muy bien al respecto del tema que estaremos tocando el día de hoy. ¿Dónde vamos a iniciar nuestra reflexión? Pues en el principio. En el principio literalmente, es decir, en el libro del Génesis. Génesis en griego significa principio. Vamos a ir al capítulo 1, en el cual se nos narra la creación. Yo creo que todos, de una u otra manera, estamos familiarizados con este pasaje, ya sea de pequeños en el catecismo o lo escuchamos, o lo hemos leído personalmente, o tal vez nos hemos encontrado con él en alguna película, en la liturgia dominical, no sé. Allí vamos a iniciar nuestra reflexión. Pero ¿sabes qué? La vamos a iniciar después de esta breve pausa. Yo te pido entonces que te quedes con nosotros, ya sabes de qué vamos a hablar el día de hoy, te puedes comunicar de las distintas formas que tenemos, ten la Biblia a la mano y vamos preparando la mente y el corazón para esta reflexión. Vamos a un corte y regresamos. Amigos, estamos de regreso, qué bueno que se quedaron con nosotros. El día de hoy estaremos hablando de la sobriedad sexual. Y decía yo que íbamos a iniciar nuestra meditación en el principio, literalmente en el principio, en el libro del Génesis, donde al momento de relatar el culmen de la creación, el último acto de la creación que Dios lleva a cabo, se nos narra la creación precisamente del hombre y de la mujer. Siguiendo aquel principio de diseño, de arquitectura, que dice que lo último en ejecución es lo primero en intención, podríamos deducir que de esta última ejecución de Dios, que es la del hombre, pues se deduce, válgame la redundancia, que el hombre, digamos el género humano, varón y mujer, para que no se sienta excluido nadie, es lo primero que Dios tiene en mente. Es lo primero en la intención de Dios al echar a andar todo este plan fabuloso de la creación del universo.
lo último en ejecución es lo primero en intención. ¿Y qué sucede una vez que se han creado al hombre y a la mujer? Estamos en Génesis capítulo 1 y vamos a ver el versículo 28. Dice, los bendijo Dios al hombre y a la mujer con estas palabras. Sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra y sométanla. Vean lo que dice el versículo 28, capítulo 1 del Génesis. Los bendijo Dios con estas palabras. Es una bendición. Tal vez para muchos cristianos, particularmente cristianos católicos, estamos acostumbrados a que una bendición sea la que se hace con la fórmula trinitaria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como nos bendice el sacerdote al terminar la Santa Misa. Tal vez estamos muy acostumbrados a que una bendición sea pronunciada por un padre a sus hijos, por una madre a sus hijos, o simplemente en nuestro cotidiano hablar cuando hablamos con un hermano y le decimos, Dios te bendiga. ¿Sí? Esos son bendiciones. Pero bendiciones también son estos actos que Dios pronuncia, palabras, mejor dicho, que Dios pronuncia, y que llevan, digamos, en sí el poder de Dios. El poder de Dios para poder lograr algo. Aquí dice, Dios los bendijo con estas palabras. Es una bendición. Sean fecundos y multiplíquense. La posibilidad de ser co-creadores con Dios. Por eso, la tradición cristiana no habla de que los seres humanos nos reproduzcamos. No habla de reproducción. La tradición cristiana habla de procreación. Procreación, porque estamos participando con Dios, que nos llama a participar con Él en la creación de seres humanos, de personas. Personas que tienen un alma humana. Muy bien, iniciamos aquí con esta bendición. Ahora, Dios, en el plan de la creación, ligó esta bendición de la fecundidad a un acto específico, el acto sexual. Pensemos en ello. Dios podría haber diseñado en nuestra naturaleza 1001 mecanismos distintos para esta fecundidad, para esta multiplicación, para esta procreación. Y sin embargo, ha querido hacerlo de la manera que todos conocemos. Ahora, dentro de este diseño de Dios, dentro de este diseño que Dios ha establecido, pues al acto procreativo le ha unido también, ¿cómo decirlo?, un placer corporal, un placer que es muy bueno como todo lo de la creación. ¿Cómo culmina el relato del capítulo 1? Capítulo 1, versículo 31. Vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien. No solo bien, sino muy bien. Hay que tener esto muy en cuenta. Porque Dios se pronuncia sobre las obras de su creación en otras ocasiones. Y se pronunciaba como vio Dios lo que había hecho y estaba bien. Pero al finalizar el sexto día dice muy bien. Porque allí había sido creado el hombre. Y todo lo vio Dios, lo pronunció muy bueno. Por lo tanto, también el placer que ha adjuntado, digamos, ligado a este acto sexual para la procreación, también es algo muy bueno. Y esto que sirva para echar por tierra todas esas telarañas de muchos anticatólicos y de alguno que otro católico que no se entera, que dicen que para el cristiano el placer sexual y de muchos otros tipos es un tabú. Es algo de lo que no se habla. Es algo malo. No es cierto. No es cierto. Es muy bueno, porque es parte de la obra de la creación.
es parte del plan de Dios. Dios perfectamente podría no haber ligado este placer a este acto, y sin embargo lo hizo y lo quiso. Mejor dicho, lo quiso y lo hizo. Primero lo quiere y después lo hace. Ahora, ¿dónde está el detalle de esta cuestión? Bueno, que si seguimos el relato, vamos a encontrarnos unas cuantas líneas más adelante con el inicio del capítulo 3, que nos narra un evento también muy conocido para todos nosotros, la llamada caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que se eligen a sí mismos en lugar de elegir al Creador, que eligen la criatura en lugar de elegir al Creador, vamos, que eligen el bien menor, y que producto de esta elección libre, nos transmiten a todos nosotros, sus descendientes, una naturaleza humana caída. Eso es lo que nosotros llamamos el pecado original, con el cual todos nacemos. Ahora, ¿qué efectos ha tenido este pecado original en el ser humano? La teología católica nos enseña principalmente 3. El oscurecimiento de la razón, el desorden de los apetitos y el debilitamiento de la voluntad. 3. Razón oscurecida. Voluntad debilitada. Apetitos de toda índole, de toda clase, desordenados. Producto de este desorden que el pecado original ha traído, nosotros tenemos en este, ¿cómo le llamamos? Placer unido al acto sexual, tenemos ahí una ocasión para ejercitar el autodominio y el autocontrol. Porque debido a este pecado original que ha venido a traer, que ha introducido el desorden en la creación perfecta y buena de Dios, muchas cosas que son muy buenas se convierten para nosotros en ocasión de pecado, cuando se salen de su debido orden, cuando salen de su contexto adecuado. Se convierten para nosotros en tentaciones, a las cuales estamos llamados a dominar, las cuales estamos llamados a vencer. Situaciones ante las cuales estamos llamados a sobreponernos. Muy bien. Estas tendencias desordenadas, ya decía yo, abren para nosotros también campos de oportunidad para crecer, para santificarnos. Porque la maravilla de Dios y de su misericordia, de su plan perfecto, es que lo que el pecado viene a introducir en el mundo no arruina los planes de Dios, sino que Dios es capaz de tomar aquella tragedia aparente y sacar de ella frutos aún mayores. Ya reza una conocida oración cristiana: bendita culpa que nos logró tal Redentor. Pues bien, estas ocasiones de pecado que se nos presentan por el desorden, por ejemplo, del apetito sexual, se convierten para nosotros en oportunidad para santificarnos. Jesucristo nos ha traído la buena noticia de la libertad de todo desorden, la buena noticia de la libertad de todo apego desordenado, la buena noticia de la pureza ante cualquier situación de impureza en la vida, la buena noticia de que Él nos puede dar la vida y sacarnos del camino de muerte. Entonces, todas las tentaciones que tengamos en esta materia, de la mano de Cristo, abrazados a su cruz, confiados en su resurrección, se convierten en ocasiones para crecer en santidad. Hacemos un corte. Ya regresamos, será breve. Estamos hoy hablando de la sobriedad sexual. Vamos y regresamos. Amigos, ya regresamos. Quiero recordarles el correo electrónico
apologetica@mariavision.com. Podemos recibir allí sus comentarios, sus saludos, sus preguntas, sus sugerencias. También les quiero recordar la página en Facebook que lleva el nombre de este programa, Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Muchas gracias a los que ya se están comunicando por estos medios y también vía telefónica. Continuamos hablando del tema de hoy, la sobriedad sexual. Decíamos entonces que Dios ha unido al acto sexual un placer. En la creación así ha sido hecho desde el principio. Y ese acto y ese placer son cosas muy buenas. Pero que producto del pecado original que ha venido a introducir el desorden en la creación. Ahora, el que no me crea esto del pecado original, porque hay muchos que van por ahí negándolo, que vamos, ni siquiera creen en el pecado, mucho menos van a creer en el origen, en el primero de los pecados, ¿no? Bueno, el que no cree en esto, lo único que tiene que hacer es abrir el periódico, prender la televisión y ver las noticias, o dar un paseo por la calle y observe la situación del mundo. No de hoy, sino de siempre. Vamos, el que no crea en la existencia del pecado, con los tres efectos que ya he mencionado, pues es una persona demasiado ingenua. Pongámoslo así de sencillo. El cristianismo es algo realista. Es realista, pone los pies sobre la tierra, es sensato. El cristiano es sensato. Y el principio de la sensatez es poner los pies sobre la tierra, ver la realidad, ver las cosas como son. El pecado existe. Muy bien. Decía yo entonces que producto de este pecado se ha desordenado aquello que era muy bueno y que por lo tanto estamos llamados al autocontrol y al autodominio. Pero eso no basta. Ahora, hay algo que tenemos que decir también. Este placer que Dios ha unido al acto sexual es un placer permitido única y exclusivamente a los casados. Y a los casados entre sí. No vaya alguien a tomar estas palabras como excusa para una infidelidad estando casado. No, no, no. Este placer es permitido única y exclusivamente a los casados y entre sí. Ahora hay más todavía, ¿eh? Solamente es permitido a los casados y cuando se usa de la manera en la que Dios lo diseñó y para lo que Dios lo diseñó, cuando se usa para ese propósito. Muchos de ustedes ya estarán diciendo, no, pero a ver, estás exagerando. Bueno, en primer lugar, no son palabras mías, son palabras de 2 milenios, pero además son palabras que tienen sentido común totalmente. Muchos dicen, esto es una limitación, ¿cómo que ese placer que está ligado al acto sexual es solamente permitido para los casados? Pues sí, sentido común. Pensemos en un ejemplo que nos ayudará a ver esto más claro. Porque invariablemente todas las legislaciones ponen una edad mínima para poderle vender bebidas alcohólicas a las personas. ¿Por qué? ¿Porque el alcohol, las bebidas alcohólicas, son algo malo? No. ¿Por qué? Pongamos el caso de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué alguien de 20 años legalmente no puede comprar una cerveza, no puede ir a un bar y tomarse una cerveza, y alguien de 21 años sí? Hay otros países donde este límite legal está en los 18 años, en los 17, varía. ¿Por qué asignar un límite? ¿Por qué no permitir a los niños de 2, 3, 4, 5, 6 años ingerir bebidas alcohólicas? ¿Lo han pensado? Porque las bebidas alcohólicas las consideramos malas, no. De hecho, existe una tradición de milenios en la mayoría de las sociedades en las cuales se conocen las bondades, digamos, de las bebidas alcohólicas. Pero también se conocen, además de sus bondades, sus potenciales perjuicios. Sabemos que el ingerir estas bebidas tiene ligado un placer. Y que este placer
si se desordena, puede convertirse en un hábito, pero en un hábito malo, es decir, en un vicio. Y sabemos nosotros por experiencia humana, cuando digo nosotros me refiero a los humanos, que cuando uno es más pequeño, inmaduro, influenciable, pues está más vulnerable, por así decirlo, a caer en estos vicios. Por lo tanto, el sentido común hace que en diferentes lugares y en diferentes épocas se ponga una legislación que marque un mínimo, pensando y esperando que con la edad se adquiera la madurez suficiente para saber controlarse, para saber mantener las cosas en su adecuado orden, para disfrutar del placer ligado a ciertos actos de manera que no te perjudique. ¿Estamos de acuerdo que eso es sentido común o no? ¿Estamos de acuerdo que estas restricciones, por ejemplo, para las bebidas alcohólicas, para el fumar, son buenas y tienen un propósito, tienen una razón de ser? Entonces, ¿por qué, si reconocemos esto, una enorme mayoría, una gran parte de la sociedad se rehúsa tajantemente a reconocer que para la cuestión sexual también deben existir limitaciones? ¿No parece un poco producto del prejuicio, producto de una ideología, el que para muchísimas cosas reconozcamos la necesidad de los límites, pero no para la cuestión sexual? Vamos a ver. Muchos argumentan, y lo escuchamos frecuentemente en campañas, en medios, que los jóvenes no pueden vivir la castidad, la virtud de la castidad, que es la virtud opuesta al pecado capital de la lujuria. Lujuria y castidad son dos conceptos que están en el centro de esta cuestión de la sobriedad sexual. Si tú vives la sobriedad sexual, vives la castidad. Si no, vives la lujuria. ¿Por qué los medios, por qué muchísimas personas pretenden imponer la idea de que el ser humano, particularmente los más jóvenes, son incapaces de vivir la castidad? Y por eso encontramos campañas como aquellas que pretenden que con la distribución masiva de preservativos, de condones, se va a mejorar la propagación del VIH que produce el SIDA. Algo que no hemos entendido y que nos negamos a reconocer es que un problema de índole moral no se resuelve con la técnica, no se resuelve con la química. Un problema de índole moral se resuelve con soluciones de índole moral, con un cambio de comportamiento. Pero tenemos campaña tras campaña tras campaña que nos vende la idea de que el ser humano no puede cambiar de comportamiento, que el ser humano no puede ser casto, que para la cuestión sexual no debe haber límite, siempre y cuando te protejas. Un condón es más confiable que el destino, dicen algunos. Oye, es que a esa campaña le falta un paso previo, una reflexión previa. Un preservativo no te protege el corazón. Un preservativo no te habla
de tu gran dignidad. No te dice que fuiste hecho por amor y para el amor y que mereces ser amado y amar. Todo eso no te lo dice. Te dice, mira, no hay límites después de esto. ¿Por qué como sociedad reconocemos que las campañas de prevención, por ejemplo, en el caso del abuso del alcohol o del tabaco o de las drogas, por qué como sociedad reconocemos que estas campañas funcionan en esos campos y nos negamos a reconocer que también funcionan en el campo de la sexualidad? Está el caso de este país africano, Uganda, que se rehusó a seguir las políticas impuestas desde la Organización de las Naciones Unidas, sí, lo dije así, impuestas desde la ONU y desde otros organismos internacionales para la distribución masiva de preservativos en la lucha contra el SIDA. Se rehusó a seguir estas políticas, exponiéndose a sanciones económicas, porque claro, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial condicionan las ayudas económicas a países necesitados a que estos países implementen las políticas que ellos quieran imponer. Muchas veces políticas relacionadas con el control poblacional. Pues bien, Uganda se arriesgó a ir en contra de todo esto y dijo, vamos a hacerlo distinto. Vamos a implementar una campaña distinta, que en lugar de centrarse como su principal herramienta en la lucha contra el SIDA, en la repartición de preservativos, vamos a hacer una campaña que tenga como centro el promover dos actitudes, dos comportamientos fundamentales. Número uno, la abstinencia. Si no estás casado, abstente de las relaciones sexuales. Posterga esto hasta que estés casado. Número dos, sé fiel, fidelidad. Si ya estás casado, sé fiel. Esto no es más que sentido común aplicado a un problema de moralidad. Los problemas de moralidad no se resuelven con la técnica o con la química, se resuelven con moralidad, se resuelven cambiando nuestras actitudes, nuestros comportamientos. Decíamos entonces, Dios diseñó el acto sexual unido a un placer, permitido únicamente a los casados y permitido únicamente de la manera en la que Dios lo diseñó y para el propósito que Dios lo diseñó. Porque aquí hay otro gran abanico. Hay quien dice, muy bien, acepto esto, que solamente es permitido para los casados. Yo ya me casé, estoy casado y ahora sí aquí, en materia de sexualidad, todo vale. Todo vale. Incluso, no pocos cristianos viven con esta mentalidad. Porque son cristianos que no han comprendido que el cristianismo es un gran sí a la vida y al amor y piensan, tal vez porque así lo aprendieron de otros, que el cristianismo es una serie de reglas, una serie de mandatos, una serie de no, no, no. Y por lo tanto, como hay muchos que por disciplina y por fuerza de voluntad quieren llevar todas las cosas como les dictan y ordenan otros, dicen, bueno, yo hasta que me case, muy bien. Pero más que por un convencimiento y por amor a Cristo y por amor a la futura esposa o al futuro esposo, era por cumplir un mandato. Pero una vez casado dice, bueno, ahora sí ya, todo vale. No. También existe la castidad para los casados. También existe la castidad para los casados. La castidad, no lo malinterpreten, no es únicamente para el consagrado, para el sacerdote, para la religiosa o para el soltero. La castidad es para todos, también para el casado. Y cuando alguien escucha esto y se le ponen los pelos de punta o abre los ojos así grandes, grandes, significa que no ha entendido lo que es la castidad. Porque castidad no es lo mismo que celibato. Castidad no es lo mismo que abstinencia total. Vamos a entrar un poco más a detalles, pero antes tenemos que hacer otro corte. Así que yo te invito, quédate, regresando a este corte,
continuamos hablando de nuestro tema del día de hoy, la sobriedad sexual. Vamos y regresamos. Glorious Lord. Ya regresamos, gracias por estar con nosotros. Agradezco muchísimo también sus llamadas, sus correos electrónicos, sus comentarios en la red social. En un momento más estaremos dando lectura a algunos de ellos. Vamos a continuar con el tema. Estamos hablando hoy de la sobriedad sexual. Decíamos entonces que, bueno, esta reflexión abre pues muchísimo un campo para la reflexión, para las preguntas. Recuerden lo que yo he dicho también en otros espacios de apologética. Este es un programa con una duración limitada, con también un enfoque bastante limitado, que es el que un servidor le da a cada tema. Pero cada uno de los temas que tocamos aquí tiene un abanico de posibilidades, bueno, inmenso. Yo les pido que no se queden únicamente con lo que yo comparto, porque en primer lugar, es muy limitado. En segundo lugar, hay una riqueza, un tesoro en el depósito de la fe de la Iglesia, que quedarse solamente con lo que se ve en un pobre programa sería muy poco, y que este programa motive, inspire. Este es uno de los grandes propósitos por los cuales hacemos apologética, para que inspire a las personas, a ustedes, a investigar más, a conocer más, a crear el hábito de investigar por nuestra cuenta. Lo digo porque sí, frecuentemente recibimos correos electrónicos, mensajes, llamadas de felicitación, y los agradecemos mucho. Pero muchas veces también me ha quedado la impresión de que personas muy buenas, de muy buena intención, se quedan únicamente con lo que aquí decimos. Dicen, ay, mira, yo no sabía eso, y ya. No van más allá. No, este programa ojalá nos motive a buscar más, a conocer más, a generar este hábito de indagar por nuestra cuenta, en la Escritura, en el catecismo, que no me canso de decirlo, cada hogar debe tener uno, en buenos sitios de internet, en la parroquia, con el sacerdote, vamos, hay muchos medios a nuestro alcance. Hay que generar el hábito de aprender a investigar, a conocer nuestra fe, porque de pronto también me encuentro con preguntas. Alguien, por ejemplo, me escribe al correo electrónico preguntándome por los 4 dogmas de María. Y con todo gusto le respondo. Pero inmediatamente viene a mi mente, vamos a ver, si esta persona me escribió un correo electrónico, también podría haber tenido acceso a un buscador en internet, que simplemente poniendo 4 dogmas de María te dará una infinidad de páginas en las cuales te los explique con muchísimo mayor detalle que el que podría ayudarte en un correo electrónico. Es solo un ejemplo, pero espero que entiendan a lo que me estoy refiriendo. Hay que aprender a investigar, a buscar, hay que querer hacerlo también. No nos quedemos únicamente con lo que aquí vemos, ni con únicamente el enfoque que yo le doy a las cosas. No, ¿por qué? Porque el enfoque de la Iglesia es infinitamente superior, infinitamente más rico, y lo que aquí tratamos de compartir es solamente una pequeña pizca dentro de ese tesoro de la fe que tenemos. Muy bien. Entonces, hablábamos de cómo la castidad es para todos, que la sobriedad sexual es para todos. Sin embargo, yo también decía que en este tema hay dos conceptos que son cruciales, el de la castidad y el de la lujuria. Y me quisiera detener brevemente para explicar un poquito más esto de la lujuria. Miren, voy a leer textualmente. La lujuria es un deseo desordenado de placer sexual. Un deseo desordenado de placer sexual. Ahora, ¿qué significa desordenado? Sin orden, fuera de orden. Creo que todos lo entendemos, pero no está de más aclararlo. Cuando nosotros tomamos cualquier cosa y la alejamos del propósito para el cual fue hecha por Dios, entonces convertimos aquello en algo desordenado. La malicia de la lujuria, que hay que recordar, es el deseo desordenado de placer sexual. La malicia de la lujuria consiste en un apego excesivo
al placer sexual para el casado. Para el casado, por ejemplo, la lujuria va a consistir entonces en un apego excesivo al placer sexual. Esto en el caso de que el casado sea fiel, porque aún un casado, hombre o mujer, siendo fiel, puede caer en la lujuria. Porque hay quien se escudará diciendo, a ver, yo soy fiel, yo no engaño a mi mujer o a mi marido, yo no voy con prostitutas, pero ¿qué tal la pornografía? ¿Pero qué tal la masturbación? ¿Sí? Un apego excesivo al placer sexual para el casado habla de lujuria. ¿Y para el no casado? Para el no casado, ¿qué tendríamos? Una definición dice así: la indulgencia deliberada en actos y placeres sexuales para los no casados habla de lujuria. Indulgencia deliberada. Consentir deliberadamente en actos o placeres sexuales. ¿Por qué? Porque esto es para los no casados. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos dicho. El placer que Dios ha unido al acto sexual es para el casado. Si tú no estás casado y estás permitiéndote estos placeres de manera consciente y deliberada, entonces tienes un desorden. Vamos a ver. Dice aquí, la lujuria es uno de los 7 pecados capitales. ¿Lo recuerdas? Soberbia, ira, gula, pereza, avaricia, envidia y lujuria. La lujuria es uno de los 7 pecados capitales, porque además es tan tentadora, que las personas pueden llegar a cometer una gran variedad de pecados debido a ella. Esto es muy ilustrador. Los pecados capitales se llaman así porque son muy graves. Porque su gravedad te lleva no solamente a caer en ese pecado, sino a cometer una gama de pecados, un abanico de posibilidades. 2 ejemplos. Uno bíblico, otro extra bíblico, pero histórico también. El primero es el del rey David. El rey que representa el culmen de la monarquía del pueblo de Israel. Un rey del que se narra en la Escritura, su corazón era para Dios. Y sin embargo, este rey se dejó llevar por la lujuria. Caray, imagínate, si el mismísimo rey David estaba expuesto a esto, ¿qué será de nosotros? ¿Tú recuerdas? El rey David puso su mirada en una mujer casada, consintió en primer lugar un pensamiento desordenado, el desearla, yendo en contra de la ley de Dios, no desearás a la mujer de tu prójimo. Y este acto de lujuria le llevó a cometer otros pecados, como por ejemplo, dar la orden para que al esposo de esta mujer en el frente de batalla lo pusieran en la primera línea. No lo mató él directamente, pero digamos que puso los medios para que le mataran. La lujuria nos lleva a cometer actos terribles. Ten en cuenta lo que dije de David. Empezó con un pensamiento. Vio a aquella mujer hermosa sin duda, la belleza es algo bueno. Se sintió atraído hacia ella, pero consintió en su pensamiento, en primer lugar, que esa atracción fuera más allá. Los pecados de lujuria también empiezan en la mente, con un pensamiento, y después pasan a la acción. El otro ejemplo, Enrique VIII, rey de Inglaterra, en el siglo XVI. Un rey que era alabado por su piedad. Un rey devoto,
dice la historia, devoto del Santísimo Sacramento incluso. Un rey que cuando Martín Lutero inició su movimiento en Europa continental, escribió un tratado sobre los 7 sacramentos para defender la verdad de la Iglesia Católica y contrarrestar la herejía de Lutero. Un rey de este calibre se dejó llevar por la lujuria. Y la lujuria le llevó a cometer una serie de pecados que desembocaron en separar toda una nación, Inglaterra, todo un reino, el Reino Unido, del mundo cristiano al cual había pertenecido por muchísimos siglos. De cometer la insensatez de autoproclamarse cabeza de la Iglesia en su reino. La lujuria le llevó a perder la cabeza y a hacer que muchos otros la perdieran. Me refiero literalmente, mandó decapitar a muchísimas personas. Algunos de ellos colaboradores fieles y excelentísimos de él, como Santo Tomás Moro, su canciller. Santo Tomás Moro decidió ser fiel a su conciencia y no adherirse a la insensatez de aceptar al rey como cabeza de la Iglesia, y eso provocó que le mandaran decapitar. Asesinato, herejía, robo, pecados que vinieron consecuencia del pecado de la lujuria de un hombre. Y este pecado trajo consecuencias devastadoras para él, para muchísimas personas, para todo un reino. Consecuencias que se viven todavía hasta el día de hoy. Muchos historiadores y analistas de gran peso piensan que si Enrique VIII no se hubiera separado de la Iglesia Católica, el movimiento de Lutero no habría trascendido como trascendió. La lujuria, como el resto de los pecados, nunca va sola. Pero este, siendo un pecado capital, tiene adjunto así una estela de muerte y de perdición poderosísima, tan poderosa que solo hay una respuesta posible, solo hay un antídoto efectivo: Cristo. La mera fuerza de voluntad, la mera disciplina, el mero autocontrol, por más necesarios que son, no son suficientes para erradicar este mal terrible. Se requiere de Cristo. Porque Cristo ha venido a erradicar por completo la muerte y la enfermedad. Ahora, nos queda muy poco tiempo y conviene hacer algunas aclaraciones. La lujuria afecta, como un pecado que es, el intelecto y la voluntad. ¿De qué manera afecta el intelecto? Oscureciéndolo, cegándolo. ¿Cuántos casos hemos visto de hombres o mujeres que simplemente no pueden darse cuenta de que están destruyendo su familia producto de la lujuria, que están destruyendo su matrimonio, están destruyendo sus hijos y no lo pueden ver? Muchos a su alrededor sí que lo pueden ver. La lujuria afecta el intelecto oscureciéndolo. ¿Cómo afecta a la voluntad? Debilitándola. Vamos a leer literalmente de aquí. La lujuria resulta en un desordenado amor propio.
Porque al servir, al alimentar las propias pasiones desordenadas, que eventualmente nos llevan y tienden hacia el rechazo de Dios o de la iglesia, porque a la iglesia y a Dios se le ve como un obstáculo para esta autocomplacencia, entonces en ese momento afecta nuestra voluntad, rechazando mandatos que son para nuestro bien, para nuestra protección. Y en segundo lugar, la lujuria resulta en un apego desordenado a este mundo, afectando nuestra voluntad para ir hacia los bienes eternos. Nos apega de manera desordenada a este mundo y nos quita la mirada de nuestra esperanza eterna. Afecta el intelecto, afecta la voluntad, afecta tu vida entera. Matrimonios destruidos, familias destruidas, vidas destruidas por este pecado gravísimo. La lujuria toma después una variedad, un rango de formas impresionante. Adulterio, fornicación, actos homosexuales, pedofilia, cosas gravísimas. Pero todo esto tiene como raíz una cosa, la falta de sobriedad sexual, la falta de castidad. Un pecado tan grave como el de la pedofilia, no vayas tú a creer que algo así de monstruoso se construye de la noche a la mañana. Todo aquello empezó en el corazón de aquella persona con algo pequeño, con un pensamiento, con una mirada, consintiendo pequeñas cosas. Y consintiendo poco a poco pequeñas cosas se llega a grandes y terribles cosas. ¿Qué respuesta hay para todos estos males que parece nos inundan, nos afectan de manera que parece no podemos escapar? Solamente Cristo, porque la adicción sexual es precisamente eso, una adicción, como la adicción al alcohol, como la adicción a las drogas. Se requiere el poder liberador de Cristo, porque muchas veces el intelecto y la voluntad se ha visto tan dañado por esto que ya no bastan los argumentos, se necesita la gracia. Si tú vives una situación de lujuria en tu vida, de adicción sexual en tu vida, pornografía, masturbación, adulterio, homosexualidad, lo que sea. Si tú vives esa situación en tu vida, busca la ayuda de Dios. Busca la gracia. También busca ayuda humana profesional, pero con un profesional serio y que tenga en cuenta la esencia de la persona, la verdadera antropología. Una antropología cristiana que sepa que no eres únicamente materia, sino también alma. Y busca sobre todo la gracia. Acércate a la gracia de Cristo. Si no sabes cómo, empieza por lo más sencillo, pídeselo a Él. Me han dicho que tú puedes ayudarme. Créeme, algo así de sencillo, basta. Si tú vives con alguien, estás casado o casada con alguien con una adicción de este tipo, tienes que saber una cosa. Al consentir en tu matrimonio perversidades de materia sexual, pensando que así le ayudas a tu esposo o a tu esposa, tienes que saber que lo estás perjudicando, que estás creando una codependencia sexual, que lejos de ayudarle le estás perjudicando y que su adicción no va a mejorar, al contrario, va a ir a peor. Justo como el adicto al alcohol cada vez necesita más y el adicto a las drogas cada vez necesita más, el adicto sexual también. Al tú ser complaciente con aquello que sabes que está mal en tu matrimonio, pensando que al cabo en el matrimonio todo vale, tienes que saber que estás perjudicando tu matrimonio. Busca ayuda profesional, pero también busca la ayuda de Dios. Sin Cristo, este pecado es imposible de superar. El tiempo se nos ha ido, se nos acabó muy rápido, más rápido de lo que yo hubiera querido.
Sin embargo, como ya decía, que este tema sirva para motivarte a buscar más, a leer más, a buscar en el tesoro de la iglesia más, a acercarte a un sacerdote, a acercarte a la escritura, a acercarte a los sacramentos, a buscar una vida de santidad. Cuenta con mis oraciones, con las oraciones de muchísimas personas que constantemente piden por la pureza en este mundo. Busca la intercesión de San Agustín, que tuvo que lidiar en primera persona con esto. Y busca la intercesión de San José, patrono de la castidad. Que Dios los bendiga, que María Santísima les acompañe. Soy Rafael Piña Valdés y a nombre de todo el equipo de María Visión que hace esto posible, que esto llegue hasta sus hogares, les doy las gracias. Les digo que si el Señor nos lo permite, nos encontraremos nuevamente, próximamente, con más apologética, con más razones de nuestra esperanza. Muchas gracias. Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for me. Most glorious